Mi novia me terminó frente a todos en mi cumpleaños para humillarme, pero la humillada terminó siendo ella. Aquella noche, aunque estaba celebrando mi propio cumpleaños número 28, me sentía vacío por dentro. Sí, tenía a mis amigos alrededor, la música sonando fuerte, comida por todas partes y alcohol de sobra, pero nada de eso lograba llenarme. Por fuera hacía el esfuerzo, sonreía cuando alguien me miraba, levantaba el vaso cada vez que brindaban por mí y respondía a las bromas como si todo estuviera bien. Pero la verdad es que por dentro estaba destrozado. Desde temprano mis amigos notaron que algo no cuadraba. Uno de ellos se me acercó y me dijo, vamos, bro, es tu cumpleaños. Relájate, disfruta, deja de darle vueltas a la cabeza. Yo asentía, tomaba un trago más y hasta conseguí reírme un par de veces, aunque era evidente que lo hacía a la fuerza. No me salía natural. La razón tenía nombre, Lucía. No podía sacarme de la cabeza la pelea que habíamos tenido unas horas antes. Y para que se entienda bien lo que pasó esa noche, tengo que volver a esa discusión. Esa misma mañana, Lucía me llamó para contarme algo que me dejó helado. Me dijo, como si fuera un simple comentario sin importancia, que una amiga suya la había invitado a un viaje improvisado. Nada planeado conmigo, nada conversado antes. Nos vamos hoy en la tarde, soltó así, sin más. Es algo rápido, solo unos días. Al principio pensé que estaba bromeando. Le recordé que ese día era mi cumpleaños. No cualquier cumpleaños, sino el número 28, el que llevábamos semanas comentando y organizando. Ella respondió con un simple, lo sé, pero salió así, es espontáneo. Le dije que no me parecía bien. No porque me molestara que viajara, sino porque sentía que era una falta de consideración hacerlo justo ese día. No podía entender cómo podía priorizar un viaje de último momento sabiendo lo importante que era esa fecha para mí. Fue ahí cuando la conversación empezó a salirse de control. Siempre quieres controlarme, me lanzó. Eres demasiado tóxico. No me dejas vivir mi vida. Esa palabra, tóxico, me dolió más de lo que esperaba. Y no era la primera vez que la usaba conmigo. Intenté explicarle que no se trataba de control, sino de respeto. Le recordé que yo había organizado esa fiesta con semanas de anticipación. Yo no soy de hacer celebraciones grandes, normalmente las evito. Pero ese año decidí hacer algo distinto, y en parte fue por ella. Lucía fue quien me insistió, haz algo especial, invita a tus amigos, te lo mereces. Me animó tanto que salí de mi zona de confort. Compré comida suficiente para todos, alquilé mesas y sillas, contraté un DJ para que no dependiéramos de una simple bocina improvisada. Me aseguré de que hubiera bebidas para todos los gustos, incluso cosas que yo ni siquiera consumo, solo para que nadie se sintiera incómodo. Todo lo hice pensando en disfrutar con la gente que quiero, y con ella a mi lado. Durante la discusión se lo recordé. Tú sabes que todo esto lo preparé con tiempo. Tú me motivaste a hacerlo. Pero su respuesta fue fría, casi indiferente, no voy a cancelar el viaje solo por eso. En ese momento entendí algo que venía sintiendo desde hacía tiempo, hiciera lo que hiciera, ella se iba a ir. Esa amiga, la misma que siempre la invitaba a fiestas, planes improvisados y viajes sin aviso, volvía a tener prioridad. No era la primera vez que me sentía así. De hecho, recordé algo que todavía me duele cuando lo pienso. Una noche nos habíamos quedado a dormir juntos. Estábamos agotados, ya en la cama, cuando a las 2 de la mañana sonó su teléfono. Era esa misma amiga, invitándola a un after en su casa. Lucía no lo dudó. Se levantó, se cambió y se fue. Yo me quedé solo, sentado en la cama, sin saber qué hacer. Esa vez lloré. No por rabia, sino por impotencia. Ese recuerdo volvió a mi mente mientras discutíamos por el viaje. Y al final, ya completamente superado por la situación, le dije algo sin pensarlo demasiado, haz lo que quieras. Ella lo tomó literal. Colgó. Volviendo a la fiesta, en el fondo yo ya sabía que probablemente no vendría. Aún así, una parte de mí mantenía la esperanza de que apareciera, de que recapacitara, de que entendiera lo mal que me había dejado.
La noche avanzaba. La música seguía, la gente hablaba, reía, bailaba. Yo estaba presente físicamente, pero por dentro me sentía lejos. Mis amigos hacían lo posible por animarme. No pienses en problemas ahora, mañana lo ves, me decía uno. Otro me ponía un vaso en la mano para brindar. Yo bebía, pero no sentía nada, solo un nudo constante en el pecho. Pensé en mi relación con Lucía. No era la primera vez que me sentía desplazado, como si siempre estuviera compitiendo contra algo o alguien más. La amaba, eso no lo puedo negar. Pero también era consciente de que éramos muy distintos. Yo buscaba estabilidad, planes claros, tiempo compartido. Ella vivía al día, guiándose por lo que le apetecía en el momento, sin pensar demasiado en las consecuencias. Esa diferencia ya nos había causado problemas antes. Esa noche simplemente los dejó en evidencia. Con el paso de las horas terminé aceptando mentalmente que no iba a venir. Intentaba convencerme de que podía disfrutar sin ella. No era sencillo, pero hacía el esfuerzo. Y entonces, sin previo aviso, la vi entrar. Mi corazón dio un salto inmediato. La reconocí al instante. Mi primer impulso fue ir hacia ella y abrazarla. Sentí un alivio enorme, mezclado con una alegría ingenua, casi absurda. Me levanté rápido y caminé hasta donde estaba. Lucía, dije sonriendo, abriendo los brazos. Pero ella no respondió al gesto. Ni siquiera dio un paso hacia mí. Se quedó rígida, seria. A su lado estaba su amiga, la de siempre. Lucía no sonreía, al contrario, se veía tensa, molesta. Y en ese momento, aunque no lo quise admitir, supe que la noche no iba a terminar bien. Empezó a hablar sin bajar la voz, sin intentar apartarse para tener una conversación privada. Mira, Alejandro, esto es lo que querías, dijo cruzándose de brazos. Que perdiera mi vuelo por tu culpa. Vine solo para darte una lección. Me quedé desconcertado. ¿De qué hablas? ¿Cómo que por mi culpa? Pregunté. Ella soltó una risa corta y seca, cargada de molestia. Sí, por tu culpa, insistió. Hace unas horas estaba alistándome. Fui a mi casa, me estaba cambiando, y cuando quise ponerme mi perfume favorito no lo encontré. Lo busqué por todos lados. Después recordé que lo tenías tú. Tardé unos segundos en entender. Ese perfume lo había olvidado días antes en mi departamento. Apenas lo recordaba. Yo ni siquiera lo había tocado. Lo olvidaste tú, le dije. Yo ni me acordaba de eso. Ella frunció el ceño, como si mi respuesta fuera una provocación. ¿Y eso a mí qué? Respondió. Es tu culpa dejarlo ahí. No entiendo, contesté ya incómodo. Si lo olvidaste tú, no es mi responsabilidad. Y eso, lejos de calmarla, pareció encenderla aún más. Sabes perfectamente que no puedo viajar sin mi perfume favorito, dijo elevando la voz cada vez más. Pudiste avisarme que estaba ahí. Todo esto pasó por tu culpa. Su amiga, que había permanecido en silencio desde que llegó, solo asentía lentamente, con expresión seria, como si confirmara cada palabra. No intentó tranquilizarla ni cuestionarla, simplemente respaldaba todo con su actitud. Yo sentía que la situación se me estaba escapando completamente de las manos. Varias personas alrededor ya habían dejado de conversar para mirar. El ambiente, que minutos antes era alegre y relajado, se volvió incómodo y tenso. Lucía, este no es el momento, intenté decir con calma. Podemos hablarlo luego. Me miró con un desprecio que me atravesó. No, respondió tajante. Ya estoy harta de ti. Hoy te voy a dar una lección que nunca vas a olvidar. Antes de que pudiera reaccionar, se giró y caminó directo hacia el DJ. Yo no entendía qué estaba pasando. La vi inclinarse y susurrarle algo al oído. Él dudó, me miró a mí, luego a ella, y segundos después la música se apagó. El silencio cayó de golpe, pesado, incómodo. Las conversaciones murieron al mismo tiempo. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Lucía tomó el micrófono sin vacilar. Escuchen todos,
dijo. Quiero dedicarle unas palabras a mi querido Alejandro. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Jamás imaginé algo así, y mucho menos en mi propia fiesta de cumpleaños. Un amigo que estaba a mi lado se inclinó y susurró, ¿no que tu novia no iba a venir, bro? No respondí. Apenas podía respirar con normalidad. Ella continuó, hablando con una seguridad fría que me heló por dentro. Primero que nada, terminamos. Ya no somos pareja. Algunos invitados se miraron entre sí, incómodos. Nadie hablaba. El silencio era absoluto. Es insoportable, siguió diciendo. Y para que todos lo sepan, Alejandro es el hombre más inseguro y posesivo que existe. No puedo usar una falda por encima del tobillo porque su masculinidad frágil se rompe. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Nunca la había escuchado decir algo así, y mucho menos delante de tanta gente. Sabía que no era cierto, pero eso no evitaba que doliera. Seguía sin reaccionar. Mis manos temblaban ligeramente y mi mente estaba completamente en blanco. Seguro todo eso es para compensar el tamaño de su pequeño amigo, añadió sin ningún filtro. Porque la verdad no es la gran cosa. Escuché respiraciones incómodas, movimientos nerviosos. Nadie reía, nadie aplaudía, nadie intervenía. Yo sentía como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Uno de mis amigos, claramente enfadado, se acercó más y me dijo en voz baja, conteniendo la rabia, ¿qué le pasa a esa tipa? Dile algo, no te quedes callado. Quería hablar. Quería defenderme, gritarle que se detuviera. Pero no podía. La voz no me salía. Me sentía paralizado, expuesto, humillado frente a todos. Y Lucía aún no terminaba. Pero bueno, continuó. Da igual lo que diga, porque este tipo tiene tan poco amor propio que siempre vuelve a mis pies, rogando. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y crueles. Yo seguía ahí, en medio de mi propia fiesta, sin imaginar todavía que ese momento, que ella había preparado para destruirme, estaba a punto de cambiar por completo. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero algo dentro de mí se quebró. No fue tristeza ni vergüenza. Fue el último resto de respeto que aún sentía por ella. Mientras Lucía sostenía el micrófono, disfrutando la incomodidad de todos y el silencio general, entendí algo con una claridad brutal: no había venido a hablar conmigo. Había venido a aplastarme, a demostrar poder. Y eso, de alguna manera, me liberó. Caminé hacia ella y le quité el micrófono sin pedir permiso. Se sorprendió. ¿Qué haces? Devuélvemelo, exigió. No, respondí con calma. Ahora hablo yo. Su amiga dio un paso al frente. No tienes derecho. Cierra la boca, dije sin siquiera mirarla. Esto no es contigo. El DJ se quedó quieto. Mis amigos también. Nadie sabía si intervenir. Respiré hondo y empecé a hablar. Lucía cree que hoy vino a darme una lección, dije. Que iba a humillarme y que yo me quedaría callado como siempre. La miré directo a los ojos. Te equivocaste. Ella sonrió con desprecio. ¿Vas a llorar ahora, o vas a rogar como siempre? No, respondí. Hoy voy a decir la verdad. Y te va a doler. Un murmullo recorrió el lugar. Dijiste que soy inseguro, posesivo, que no te dejo vivir, continué. ¿Quieres que les cuente por qué siempre necesitas fiestas, viajes improvisados y atención constante? Frunció el ceño. Porque no soportas estar sola contigo misma, dije. Porque cuando no hay ruido, alcohol ni gente mirándote, no sabes quién eres. Solo eres una niña buscando llenar un vacío. Su expresión cambió. ¿Por qué crees que los gritos y los aplausos te hacen sentir querida? Seguí. Porque intentas reemplazar el cariño que nunca recibiste. Pero la gente no te aplaude por admiración, te aplaude porque eres el espectáculo. Siempre terminas borracha en alguna esquina. Eso es mentira, respondió alzando la voz. Te lo estás inventando porque estás herido. Herido, repetí.
No estuve herido cuando me dejabas esperando mientras te ibas a Afters a las 2 de la mañana. Hoy no estoy herido, solo estoy cansado. Su amiga negó con la cabeza. Eres patético, dijo Lucía. Siempre fuiste menos que yo. Claro, respondí. Por eso necesitabas recordármelo todo el tiempo. Me acerqué un poco más, no para intimidarla, sino para asegurarme de que me escuchara sin poder ignorarme. Hablemos claro, dije. Te encanta hablar de mi físico y de mi intimidad porque creías que era lo único que podía lastimarme. Apretó los labios. Pero dime, ¿quieres que hablemos del tuyo? El silencio se volvió aún más pesado. Abrió la boca para responder, pero continué antes de que pudiera hacerlo. Nunca mencioné nada porque no soy cruel. Pero ya que decidiste hacerlo público, hagámoslo completo. Algunas personas se movieron incómodas. Siempre decías que nadie te miraba suficiente, continué. Que en las fiestas solo llamabas la atención cuando eras la más ruidosa, la más borracha o la más provocativa. Cállate, dijo ahora visiblemente alterada. No, respondí con firmeza. Hoy no. La observé de arriba abajo sin ocultarlo. ¿Sabes por qué necesitabas tanta validación? ¿Sabes por qué? Pregunté mirándola fijo. Porque tú sabes muy bien que, sin maquillaje, sin luces apuntándote y sin un par de copas encima, pasas totalmente desapercibida. Tragué saliva y seguí, ya sin freno. ¿Y sabes por qué a veces me incomodaba que usaras faldas? No era por control. Era porque me daba vergüenza que te vieran esas piernas descuidadas. Desde que te metiste de lleno en lo del feminismo, las llevas más peludas que yo. Su amiga soltó un sonido indignado, casi un grito ahogado. ¿Te duele?, pregunté sin apartar la mirada. Lucía empezó a respirar más rápido. Se le notaba alterada. Siempre te escondías detrás del discurso de chica libre, continué. Pero en el fondo eras profundamente insegura. Eres un asco, me lanzó. Puede ser, respondí con calma. Pero al menos yo no necesito humillar a alguien en su cumpleaños para sentirme superior. Ella hizo el gesto de levantar el micrófono que ya no tenía en la mano y escupió, sin mí no eres nadie. Mírate. Todos saben que vas a volver arrastrándote. Y ahí pasó algo inesperado, sonreí. De verdad sonreí. Eso es lo que más miedo te da, le dije. Que no vuelva. Negó con la cabeza, pero ya no parecía tan segura. Te acostumbraste a pisarme, seguí. A usarme como respaldo emocional mientras tú buscabas atención afuera. Te creíste intocable. Me incliné un poco hacia ella, bajando la voz pero asegurándome de que todos escucharan. Y ahora mírate. Estás temblando porque alguien por fin te está diciendo la verdad a la cara. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No eres especial, añadí. No eres única. Y no eres esa mujer fuerte que siempre decías ser. Eras alguien con demasiado ego y muy poco corazón. Alejandro, dijo con la voz quebrada. Estás cruzando una línea. La cruzaste tú primero, respondí. Yo solo estoy cerrando el círculo. La miré directo a los ojos y solté lo último que necesitaba decir. Y algo más, nunca volví por amor. Volvía porque pensaba que podía ayudarte, que podía arreglar lo que estaba roto. Hoy entendí que no vale la pena. Las lágrimas le caían sin control. Eres cruel, sollozó. Me estás humillando delante de todos. No, respondí con firmeza. Te estás viendo como realmente eres. Y eso es lo que no soportas. Su amiga intentó abrazarla. Vámonos, le susurró. No tienes que aguantar esto. Lucía ya lloraba abiertamente. Esto no se queda así, dijo entre sollozos. Te vas a arrepentir. No, contesté. Hoy es el primer día que no. Se cubrió la cara con las manos y salió corriendo, empujando la puerta con fuerza. El silencio que quedó fue absoluto. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo también entendí.
Respiré hondo y levanté un poco la voz, aún con el micrófono en la mano. Bueno, vinimos a pasarla bien. DJ, pon música. Esta vez el DJ no dudó. Asintió enseguida y volvió a subir el volumen. La música regresó primero tímidamente y luego con más fuerza, llenando el espacio otra vez. Al principio la gente no sabía cómo reaccionar. Algunas risas nerviosas se escaparon, como si necesitaran permiso para volver a la normalidad. Pero poco a poco la fiesta retomó su ritmo. No hubo aplausos dramáticos ni celebraciones exageradas, solo una especie de alivio colectivo, como si todos hubieran estado conteniendo el aire y por fin pudieran soltarlo. Bajé del pequeño espacio junto al DJ y regresé con mis amigos. Me rodearon casi al instante. Bro, dijo uno dándome una palmada en el hombro, me sentí en una película. Esa bofetada verbal fue brutal. Otro añadió entre risas, nadie me avisó que iba a haber un roast. Si no, traía chistes preparados. Y entonces me reí. Pero esta vez no fue una risa forzada ni nerviosa. Fue genuina. Sentí el cuerpo ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Seguimos bebiendo, hablando de tonterías, escuchando música. La fiesta continuó. No fue perfecta ni inolvidable, pero fue mía. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba pendiente de si Lucía estaba incómoda, aburrida o queriendo irse a otro sitio. No me sentía eufórico, me sentía libre. La noche terminó sin más escenas. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido. Algunos invitados se fueron temprano, otros se quedaron hasta tarde. Yo acompañé a los últimos a la puerta y les agradecí que hubieran venido. Cuando todo quedó en silencio, me senté solo un momento con un vaso de agua y respiré profundo. No sentía tristeza. Sentía paz. Al día siguiente desperté con un ligero dolor de cabeza, pero sin esa opresión constante en el pecho que me había acompañado durante meses. Revisé el teléfono, varios mensajes de amigos preguntando cómo estaba y ofreciéndome apoyo. Ninguno de Lucía. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Por la tarde, un amigo me llamó. Oye, bro, te aviso para que no te agarre de sorpresa. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi hermana está en unos grupos feministas en redes, y al parecer tu ex publicó algo sobre ti. No sentí el golpe que esperaba. Más que nada, sentí curiosidad. ¿Qué publicó? Un texto largo, con fotos tuyas. Dice que eres machista, maltratador, que la controlabas, que la humillabas. Le pedí que me lo enviara. Cuando lo leí, entendí de inmediato la intención. Era una publicación extensa, cargada de emoción, con palabras grandes y acusaciones generales. Hablaba de violencia psicológica, de masculinidad tóxica, de abuso silencioso. Incluía capturas de conversaciones fuera de contexto y fotos mías tomadas en otros momentos. No negaba que me hubiera expuesto públicamente en mi cumpleaños, pero tampoco contaba toda la historia. Lo curioso es que no sentí rabia. Tampoco miedo. ¿Estás bien?, me preguntó mi amigo. Si quieres, hablo con mi hermana. ¿Para qué?, le respondí. No hace falta. Y lo decía en serio. Nadie se tomó esa publicación demasiado en serio. No porque los temas no importen, sino porque la forma en que lo hizo la delataba. Quien me conocía sabía cómo había sido realmente la relación. Y quien no me conocía simplemente siguió de largo. Esos grupos funcionan como cámaras de eco. Se repiten entre ellos, se validan entre ellos, pero rara vez salen de ahí. Yo no comenté nada. No respondí. No publiqué aclaraciones ni hice videos explicativos. Seguí con mi vida. Y creo que eso fue lo que más le dolió. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Empecé a dormir mejor. Volví al gimnasio sin sentir culpa. Retomé la lectura por las noches. Salía con mis amigos sin estar pendiente del teléfono todo el tiempo. Y me di cuenta de algo incómodo, tardé demasiado en poner límites. No porque fuera débil, sino porque confundí amor con aguantarlo todo. Pensé mucho en eso. En cómo a veces uno se queda donde duele,
creyendo que resistir es amar. Y entendí que no. Amar no es soportar humillaciones. Amar no es perderse para sostener a alguien más. Esa fue, al final, la verdadera lección de mi cumpleaños. Durante mucho tiempo viví convencido de que amar significaba ceder, quedarme callado y comprenderlo todo. Pensaba que si algo me dolía, era porque yo tenía que mejorar. Si alguien cruzaba un límite, en lugar de señalarlo, me preguntaba qué había hecho yo para provocarlo. Con el tiempo entendí algo duro: eso no es amor, es miedo a quedarse solo. Lucía no era un monstruo ni una villana de película. Era una persona inmadura, insegura y con una necesidad constante de validación. Y yo fui el escenario perfecto para que eso se desarrollara, porque siempre estaba dispuesto a justificar cada actitud, cada desplante, cada falta de respeto, hasta que simplemente dejó de ser sostenible. No me arrepiento de haber hablado aquella noche. Y no lo digo porque me sienta orgulloso de cada palabra que usé o del tono que tuve. Lo digo porque, por primera vez, no me traicioné a mí mismo para mantener una paz que en realidad nunca existió. A veces defenderse no se ve bonito. No suena elegante ni correcto. A veces es incómodo, áspero y hasta exagerado a ojos de otros. Pero hay momentos en los que es absolutamente necesario. Aprendí que quien intenta humillarte en público no está buscando diálogo ni solución, está buscando poder. Y también entendí que el silencio, cuando se convierte en costumbre, solo alimenta esa dinámica. Hoy puedo decir que estoy bien. No perfecto, no completamente reconstruido, pero sí en paz. Y esa paz, la tranquilidad de no sentir ese nudo constante en el pecho, no la cambio por nada. Si alguien está leyendo esto y se ve reflejado en algo de mi historia, solo puedo decirle una cosa: no esperes tanto como yo. No normalices lo que te rompe por dentro. Nadie que realmente te ama necesita destruirte para sentirse fuerte. Y eso fue lo que finalmente comprendí.